Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Itzia Ortega Belillo y bueno, soy psicóloga. Antes que nada, pues quiero darle las gracias al licenciado Ricardo Ruiz por la oportunidad que nos brinda en este espacio y en atender temas tan importantes para nosotros en el ámbito de la salud mental. El día de hoy quiero hablarles un poquito respecto al manejo de estrés y ansiedad en tiempos de pandemia. Voy a compartir con ustedes justo para pues darles algunas técnicas y bueno, sobre todo, pues que entendamos acerca del estrés y la ansiedad. Bueno, pues manejo de estrés y ansiedad en tiempos de pandemia. Quiero comentarles respecto a qué es el estrés. Primero me gustaría entrar directamente en este tema y bueno, posterior a esto ya pasar algunas estrategias para que ustedes puedan entender y comprender qué es a veces lo que estamos experimentando. El estrés es una situación que nos resulta amenazante, nos resulta adversa, nos resulta difícil de superar. Y bueno, también es una reactividad fisiológica que genera un estado emocional que puede tener muchas formas. Estas formas pueden ser algún estado de ánimo. Se activa también el sistema fisiológico y hay respuestas subjetivas y toman forma de emociones. Puede ser rabia, puede ser tristeza, puede ser enojo, etcétera. A diferencia de las emociones, nosotros tenemos estados de ánimo que muchas veces no somos conscientes de ellos. Y bueno, pues toda la realidad está sesgada por estos estados de ánimo. Se tiene también un efecto del estrés en diferentes formas y en diferentes facetas que el estrés adopta en nuestra experiencia. También, bueno, hay muchos componentes expresivos y formas de comportarse. Es decir, cuando estamos estresados, esto se nota. Por otro lado, bueno, pues voy a platicarles un poquito sobre las formas y las facetas del estrés. Es decir, cómo me afecta a mí, cómo me ocurre. El estrés temprano, pues en el estrés temprano hay muchos contextos. Hay experiencias que ocurren a temprana edad con ciertas características. Por ejemplo, la separación de los padres. Esto pues puede ser una situación que nos marque una trayectoria como individuos. El estrés crónico, el estrés crónico, bueno, tiene que ver con situaciones familiares ya de estrés permanente. El estrés agudo, pues son eventos que ocurren en cualquier momento de nuestra vida. ¿A qué voy con esto? En cada persona el efecto va a ser muy distinto, ya que depende de su trayectoria y bueno, esto ocurre en cada persona de forma diferente. ¿Por qué? Porque tenemos experiencias históricas distintas. El efecto que tiene en pandemia es diverso por este motivo. Entonces, bueno, pues habría que revisar primero cómo me está afectando a mí, cómo está ocurriendo y cuál fue, pues, la faceta y la forma que adoptó en mí este estrés, si fue temprano, si fue agudo, si fue crónico. Entonces, bueno, ante estas situaciones, efectivamente, pues hay que revisar qué sucede con este estrés. Por un lado, cuando experimentamos nosotros estrés, ponemos al servicio de resolver un problema, de superar situaciones, pues una serie de capacidades cognitivas y conductuales. Y esto, de alguna manera, nos va a implicar un gasto energético. Eso es lo que sucede cuando yo empiezo a experimentar estrés. Pongo al servicio todo mi estado cognitivo y precisamente pues todo esto me genera un gasto de energía a nivel mental. En personas con estrés en nivel bajo, cuando requieren resolver algo, no se sienten implicadas, no nos preparamos lo suficiente para enfrentar la situación. Es decir, hay pobres dimensiones a nivel de la experiencia. Cuando es muy alto este estrés, también ponemos al servicio nuestro máximo potencial para la resolución de problemas. Nos llevan a la acción y también el estrés es una manera adaptativa, siempre y cuando este sea en niveles moderados. Entonces, bueno, pues aquí podemos darnos cuenta efectivamente que el estrés pues puede ser también un buen aliado para nosotros. Sin embargo, cuando este estrés ya es en niveles muy altos, efectivamente pues nos puede empezar a ocasionar problemas inclusive a nivel de la salud, ¿no? Sin embargo, bueno, pues cuando yo también tengo muy poco nivel de estrés o nulo, casi nada, efectivamente, pues
realmente no hay mucha implicación en situaciones, no hay mucha implicación en la capacidad para enfrentar y resolver las situaciones. Podría decirse que tenemos pobres dimensiones a nivel de experiencia. Entonces, bueno, pues también el estrés forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra esencia y también pues es indispensable que en nosotros se genere este nivel de estrés. El estrés, vamos a decir que entonces también es una forma del organismo para adaptarse a nuestro entorno. Este estrés va a ser muy positivo para generarnos adaptación, es decir, hay un estrés que suele considerarse como óptimo. Entonces, bueno, pues vamos a revisar que efectivamente el estrés no necesariamente tiene que ser una situación que pueda yo convertirla en mi peor enemigo, sino que puedo empezar a aliarlo y puedo empezar a identificarlo para efectivamente pues encontrarme en un nivel óptimo de estrés. Pero cuando este estrés se sostiene mucho tiempo y suele ser muy largo, efectivamente es aquí cuando nosotros nos empezamos a agotar. ¿Y por qué me empiezo a agotar? Precisamente por lo que les explicaba. Mis capacidades cognitivas no suelen ser ya las mismas. El soporte emocional no es igual y empiezo a experimentar otro tipo de situaciones, ¿sí? Y también estados de ánimo, que son los que les hablaba yo anteriormente, ¿no? Puedo empezar a sentirme irritable, puedo empezar a sentirme enojada, puedo empezar a sentirme deprimida. Entonces, aquí es en donde está la complicación con el estrés, cuando este se sostiene ya por mucho tiempo, por periodos muy largos de tiempo. Entonces, bueno, este estrés efectivamente nos puede dañar, nos puede enfermar y bueno, pues en casos ya mucho más extremos, efectivamente nos puede ocasionar una depresión y trastornos de ansiedad. Entonces, bueno, pues valdría la pena considerar efectivamente el estado de estrés en el que yo me estoy encontrando y hacer una valoración ante él. Y bueno, pues efectivamente ante esta situación y ante la pandemia en la que nos encontramos, pues hemos estado ya mucho tiempo efectivamente en aislamiento, ante situaciones adversas, ante incertidumbre. Y bueno, pues efectivamente todas estas situaciones en conjunto, pues nos generan ciertos niveles de estrés, ¿no? Quiero platicarles un poquito, pues lo que sabemos de las pandemias es que efectivamente estas nos dejan una huella como población. Y esta huella, bueno, pues se expresa como la primera ola de todos los efectos de salud que puede traer consigo una pandemia, ¿no? Desde, bueno, el índice de contagios hasta el índice de mortalidad que se está presentando a consecuencia de esta pandemia. La segunda ola, bueno, esta segunda ola es el impacto en todos los suministros y recursos para condiciones urgentes. Por otro lado, la tercera ola, bueno, el interrumpir el cuidado adecuado en condiciones crónicas. Y por último, bueno, pues la cuarta ola tiene que ver con los traumas a nivel psíquico. Quiero decir, bueno, a nivel mental, a nivel emocional y todas las enfermedades de salud que trae consigo esto en el ámbito mental, ¿no? Prejuicios económicos, experiencias de saturación mental, etcétera. Entonces, bueno, pues como seres humanos efectivamente tenemos que tener estrategias para cuidarnos, ¿no? Estrategias en lo emocional. Cada uno de nosotros dotamos de diferentes recursos y pues también sería importante sean escasos o sean muchos los recursos con los que yo cuento, empezar a hacer uso de ellos precisamente para cuidar de mi salud mental. Y bueno, pues, ¿qué podemos esperar de un brote de esta naturaleza? Distintas personas efectivamente pues van a reaccionar de diversa forma. Esto es parte natural de todos los seres humanos. Algunos reaccionan con miedo, otros reaccionan con angustia, otros reaccionan con tristeza, otros caen en llanto, otros caen en enojo. Dependiendo de las circunstancias de vida de cada uno de nosotros, será la reacción que yo pueda enfrentar ante eventos de esta naturaleza. Entonces, bueno, pues usualmente las primeras reacciones efectivamente pues suelen caer en incertidumbre. Hay muchos sentimientos de aburrimiento, por ejemplo, ¿no? Y empezamos aquí a adquirir experiencias desagradables cuando nos encontramos en situaciones de pandemia, ¿no? Efectivamente, bueno, pues hay personas que se van a afectar mucho más con esto. Pueden ser los niños, pueden ser los adolescentes, pueden ser personas mayores, personal de salud, es decir, todos esperamos algún efecto a consecuencia de esto, ¿no?
Efectivamente, pues las personas con problemas de salud mental previas, estas personas también son personas en situación muy vulnerable porque los síntomas suelen reaparecer. Entonces, bueno, uno debe intentar efectivamente estar en contacto con nuestro médico tratante, nuestro psicólogo, nuestro psiquiatra, etcétera, para que efectivamente, en caso de que mis síntomas hayan reaparecido, si es que yo tengo algún diagnóstico ya en el ámbito de la salud mental, bueno, pues sería importante dar el seguimiento y estar en mucha comunicación con mi médico. Y bueno, pues efectivamente es importante lo que les mencionaba, darle a conocer mi situación a un profesional para que efectivamente nos pueda dar atención mucho más específica si es que yo estoy detectando que el estrés está siendo ya incontrolable. En niños efectivamente puede acentuarse mucho más. Es importante notar la respuesta emocional, porque efectivamente la respuesta emocional de los niños va a estar mediada por nosotros los adultos. En muchas ocasiones, bueno, pues también podemos experimentar mucho miedo, preocupaciones por la salud. Incluso hay cambios en el sueño, empiezan a presentarse alteraciones en mi sueño, ¿no? En mi alimentación también, cambio en mis patrones alimentarios, puedo tener aumento de peso, pérdida de concentración, incluso pueden acentuarse el consumo de sustancias. Entonces, bueno, pues efectivamente todas estas situaciones son las que en algunas ocasiones nos puede acarrear un brote de esta naturaleza. Para ello, bueno, pues algunas dimensiones que es importante que nosotros consideremos en el ámbito de la salud mental son las siguientes, ¿no? Cosas que debemos empezar a resguardar. La primera de ellas es mantenerse virtualmente conectados. Sabemos que en este momento efectivamente pues todos nos encontramos en casa, nos encontramos resguardados y pues los únicos contactos con los que tenemos es con aquellos seres con los que vivimos. Entonces, bueno, el ser humano, como sabemos, su naturaleza es ser un ser social precisamente y pues no se caracteriza por ser una entidad aislada. Entonces, la primera cosa que yo debo empezar a resguardar es efectivamente mantenerme virtualmente conectado. Necesitamos de los otros, somos seres con otros, ganamos estabilidad en las relaciones con otros. Entonces, bueno, estos círculos y estas redes de apoyo me van a permitir efectivamente mantenerme en estos núcleos sociales que me permitan ser con el otro. Entonces, bueno, es muy importante efectivamente mantenernos en contacto con mis seres queridos. Hoy, afortunadamente, pues es posible todo esto a través de las conexiones virtuales, ¿no? Entonces, una actividad intensa por medio de la comunicación virtual, por medio de redes sociales en estos días, efectivamente nos puede ser bastante favorable para empezar a equilibrar todo mi nivel de estrés y todos mis niveles de ansiedad que estoy experimentando en estos momentos. Ahora, por otro lado, bueno, pues es importante también mantener cuidado en exponernos a demasiada información y noticias. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? No significa que no deba yo estar informado y que no deba yo de escuchar noticias. Sin embargo, en muchas ocasiones la sobreinformación puede efectivamente traerme pues estos niveles de estrés muy altos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues fuentes específicas para este tipo de información. Es decir, traten de seleccionar sus fuentes de información de modo segregado. No estar pendiente en todo momento, sino eventualmente en el tiempo. Esta es una sugerencia muy positiva, efectivamente, pues mantenernos sí informados, pero eventualmente en el tiempo. Seleccionar efectivamente todas las fuentes de información que yo suelo consultar, ¿no? Si es alguna nota del periódico, si es alguna red social, si es algún canal de televisión, bueno, pues entonces efectivamente eso será seleccionar mis fuentes de información, pero tampoco, bueno, es muy saludable estar pendiente las 24 horas del día de qué es lo que está sucediendo, sino eventualmente en mi tiempo, pues yo mantenerme informado al respecto, ¿no? Por otro lado, bueno, pues un hogar caótico efectivamente nos va a traer una mente caótica. Mantener rutinas, ¿a qué me refiero? Las personas necesitamos mantener rutinas, necesitamos mantener estructura. Entonces, la rutina en mi día a día efectivamente va a empezar a estructurarme y va a empezar a reducir estos niveles de estrés y de ansiedad. No quiero decir con esto que el estrés va a desaparecer. Efectivamente, el estrés, como les comenté anteriormente, pues forma parte de nosotros, forma parte de nuestra esencia. Inclusive, el estrés
nos sirve como un proceso adaptativo. Entonces, no pretendamos controlarlo, no pretendamos desaparecerlo, porque esto no va a suceder. Sin embargo, pues con estas cosas a resguardar y con estas dimensiones me pueden ser favorables efectivamente para el manejo de mi estrés y el manejo de mi ansiedad. Entonces, estas estructuras de las que yo les hablo efectivamente nos van a permitir tener una organización diaria, nos van a ayudar a estabilizarnos anímicamente. Lograr establecer rutinas, precisamente, nos ayuda efectivamente a mantener estados de ánimo emocionales y a bajar otro tipo de emociones, ¿no? Por ejemplo, mis horarios, mis tareas que tengo que realizar. Efectivamente, pues si yo usualmente tengo mucho desorden, me va a generar efecto en mi estado de ánimo. Hay que ganar conciencia, efectivamente, que el desorden puede afectarme y el acto de ordenar puede tener efecto positivo desarrollando hábitos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto de mantener rutinas, ¿no? Mantener rutinas como mis horarios habituales para levantarme por las mañanas, tomar una ducha todas las mañanas, cambiarme. Lo sugerible es pues no mantenernos en pijama todo el día, aun cuando estemos en casa y aunque estemos laborando, pues eso es parte de mi rutina, ¿no? Mis horarios de levantarme, mis horarios de asearme, mis horarios de arreglarme, de alistarme, colocar incluso los uniformes de mi hijo, precisamente para que ellos, mientras toman sus clases, bueno, pues estén con su uniforme, sus horarios de desayuno, sus horarios de comida. Si ustedes tienen actividades laborales, efectivamente, pues esto es parte de su rutina, esto es parte de su organización, ¿no? Entonces, a esto me refiero cuando digo, efectivamente, si mi hogar es un hogar caótico, efectivamente voy a tener una mente caótica. Entonces, bueno, pues recordemos efectivamente que el acto de ordenar puede tener un efecto muy positivo y puede empezar a desarrollarme hábitos justo en mi salud. Mis horarios de sueño, por ejemplo, entendemos que ahorita pues a veces se ha generado una alteración también en los ritmos de sueño. Sin embargo, a medida que yo me mantenga organizado, que yo mantenga efectivamente mis rutinas habituales, esto empieza a convertirse en un hábito. Y bueno, pues los hábitos efectivamente pues son estos patrones que vamos adquiriendo y que bueno, suman y en positivo hacia pues mi estabilidad emocional para que pues yo pueda mantenerme pues lo mejor organizado posible. Entonces, bueno, es importante no romper con mi rutina, es importante mantener esta estructura porque efectivamente pues como seres humanos necesitamos nosotros esta estructura, ¿no? Y pues la estructura me la puede dar mi propia organización. Entonces, bueno, por otro lado también va a ser muy importante tratar de desarrollar el nivel de tolerancia para mantener relaciones armoniosas, para que yo pueda resolver en conjunto, para que yo pueda resolver en equipo. Por otro lado, pues el autocontrol efectivamente pues me va a permitir que mis emociones puedan empezar a fluir de la manera en la que deben ser experimentadas. Recordemos que las emociones pues se hicieron efectivamente para sentir, no para ser controladas. Cuando yo las controlo, efectivamente por eso salen fuera de su expresión y se convierten pues en las famosas emociones que se llaman negativas. Sin embargo, bueno, pues las emociones negativas pues también pueden ser magnificadas a medida que yo durante el transcurso del día, durante mis días, las controle, las evito, las evado, ¿no? Incluso a veces evadimos mis emociones, pues con algo, si me duele la cabeza, pues esto está significando efectivamente que hay situaciones en las que no quiero pensar, en las que no quiero hacer frente. Y bueno, pues a veces lo que hacemos es tomar alguna aspirina y esto pues solamente nos está llevando a la evasión. Entonces, si yo continúo evadiendo mis emociones, efectivamente, pues en algún momento van a salir en su forma y en su expresión más negativa. Identificarlas nos va a permitir salida. Entonces, no las controles, no contengamos las emociones, expresemos, permítanse sentirlas, sean condescendientes con ustedes mismos. Si se sienten tristes, expresen su tristeza. Si se sienten melancólicos, expresen su melancolía. Si se sienten desesperados, expresen su desesperación. Pero a medida que yo las controlo y a medida que yo las contengo, efectivamente estas emociones van a volcarse en formas, pues, que no son tan gratas y no son tan satisfactorias para nosotros. Incluso pueden llegar a enfermarnos.
Y bueno, pues la flexibilidad, pues también tengamos un poquito de flexibilidad, esta capacidad para adaptarnos, esta capacidad para cambiar creencias, para cambiar rutinas en muchas dimensiones. Estos cambios son necesarios. Recordemos que el ser humano es un ser que está en constante evolución, que está en constante cambio. Si nos mantenemos estáticos, efectivamente empiezan a surgir altos niveles de ansiedad, altos niveles de estrés, que incluso en ocasiones ni yo mismo puedo controlar. Entonces, bueno, pues no tratemos de controlar, seamos flexibles. Lo que nos caracteriza efectivamente, pues como seres pensantes, es esta capacidad de adaptación al cambio. Y precisamente a eso se refiere esta dimensión, con ser flexibles y tener capacidad de adaptación. De la misma manera en la que nos adaptamos a los cambios climatológicos, pues de esa manera tenemos la capacidad efectivamente para adaptarnos a los nuevos cambios que están surgiendo. Y bueno, pues efectivamente si juntamos estas tres dimensiones, yo puedo sobrellevar y puedo apoyar a otros efectivamente a llevarlo de una mejor manera. Y bueno, pues por otro lado, mantener el bienestar psicológico en pandemia, esto es fundamental, ¿no? Porque realmente pues esto se relaciona en la vida integral de una persona, las estrategias y las formas de bienestar. Entonces, bueno, este bienestar lo vamos a construir a partir de estas cuatro dimensiones. Y bueno, sobre todo, pues la sugerencia primordial es efectivamente, si estoy identificando que estos niveles de ansiedad, estos niveles de estrés están ya rebasando pues mis recursos con los que yo cuento, la sugerencia sería pues consulta a un profesional de la salud y precisamente pues él te dará la atención personalizada que requieres para poder manejarlo, para poder llevarlo y sobre todo para llevar tu vida en óptimas condiciones. Recordemos que pues la vida no siempre es una guerra. Fluyamos con la vida, bailemos con la vida, vayamos al ritmo de la vida. La vida no siempre es una lucha constante. Permitamos, por favor, caminar a su ritmo. Y bueno, pues de esta manera, pues yo quiero invitarles nuevamente a que si en algún momento ustedes experimentan ya niveles de ansiedad, niveles de estrés sumamente altos y que consideran que no están pudiendo controlarlos, nuevamente reitero, la sugerencia es acudir con algún profesional de la salud, un psicólogo en este caso, que pueda efectivamente pues indicarles un plan de tratamiento acorde a las necesidades que están experimentando en este momento. Y bueno, pues también aquí es bien importante, efectivamente, la conexión interpersonal. Esta conexión interpersonal pues nos va a permitir tener una relación armónica y beneficiosa entre unos y otros, ¿no? Las relaciones afectivas positivas van a promover bienestar, van a promover individualismo y efectivamente pues buscar en lo colectivo parece ser efectivamente el camino positivo. Recordemos, bueno, pues que somos seres sociales por naturaleza y mantenernos con estas redes de apoyo es muy benéfico para nuestra salud. Y bueno, pues cultivar en el aquí y en el ahora, efectivamente, pues todas las personas tenemos experiencias positivas en el aquí y en la ahora, ¿no? Actividades que frecuentemente nos traigan experiencias positivas. Esto es también una sugerencia pues muy enriquecedora. Busquen aquellas actividades que efectivamente les generen experiencias positivas en su día a día, ¿no? Actividades que pueden ser como estos pasatiempos, estos hobbies, estas actividades motivantes, que bueno, pues también a nivel fisiológico nos traen muchos beneficios y bueno, pues mi cerebro reacciona, empieza a segregar estas sustancias que nos generan efectivamente placer y sensaciones de felicidad. Entonces, bueno, pues todas las actividades que pueda yo realizar en mi día a día, también me van a empezar a servir para que yo pueda cultivar en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo me mantengo en la inactividad, efectivamente soy mucho más propensa y vulnerable a padecer niveles altos de estrés y niveles altos de ansiedad. Bueno, pues ganar experiencias positivas efectivamente me va a permitir focalizarme en la actividad que estoy llevando a cabo. Y el efecto de este estrés va a ser significativo, ¿no? Porque a veces lo que hacemos es, bueno, pues me pongo a ver la televisión, me pongo a escuchar música, y esto en algunas ocasiones lo que me ocasiona es que yo evada y evite las situaciones o los problemas. Entonces, bueno, pues no es lo más recomendable ni lo más sugerible, sino más bien es mantenernos ocupados en aquellas actividades que a mí me generen satisfacción, que a mí me generen goce, que me generen placer. Y bueno, pues tener un propósito también es muy importante, ¿no?
Tener un propósito en la vida, además de tener estas experiencias gratificantes en mi aquí y en mi ahora, es efectivamente darle un sentido a todas estas cosas que hago. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿De qué manera me quiero transformar? Entonces, si yo empiezo a fijarme estos propósitos, efectivamente empiezo a darle un sentido a mi vida. Un valor donde yo logro proyectarme en un sentido de acción. Personas con propósitos pueden ganar grandes beneficios en la salud, porque efectivamente pues son personas también que viven más años. La mente nos ayuda a la longevidad. Entonces, bueno, pues mantengamos ocupada la mente, mantengamos ocupado nuestro cuerpo y recordemos, finalmente, pues el cuerpo se hizo para moverse también. Si lo mantenemos estático, si lo mantenemos en quietud, efectivamente, pues va a buscar estas fugas de escape a través de estas emociones que usualmente pues nos generan mucho temor, ¿no? Como es el estrés, como es la angustia. Entonces, bueno, pues busquemos estos canales a través de los cuales yo pueda liberar mis niveles de estrés y mis niveles de ansiedad. Bueno, pues también por otro lado, cultivar el autoconocimiento es muy recomendable. Estos espacios de vida pueden ser unos espacios efectivamente pues que me doten de mi propio autoconocimiento y esto pues efectivamente me dote de más recursos para que yo pueda manejarme ante las adversidades que se están presentando y por consiguiente adaptarme a las nuevas circunstancias. Pueden ser efectivamente pues estos espacios formales de psicoterapia, pueden ser algunas situaciones más informales, puede ser la meditación, puede ser conciencia, trabajo en la conciencia de mis emociones, en la conciencia de mí, y efectivamente pues todo esto me va dando mucho más mayor bienestar emocional y psicológico. Entonces, bueno, pues la integridad de la persona siempre es mejor cuando conjugamos estos factores también. Entonces, bueno, pues recordemos algunas estrategias, algunas herramientas para que yo pueda manejar mis niveles de estrés y mis niveles de ansiedad. Recordemos, no hablamos de control, porque, bueno, pues estas situaciones, cuando yo trato de controlarlas, efectivamente, pues me van a llevar a obtener el resultado opuesto al que estoy deseando. Entonces, bueno, no las controlemos, efectivamente identifiquémosla. Si estoy detectando que no puedo yo pues trabajar en ellas, entonces busquemos ayuda, busquemos a una persona que efectivamente pueda acompañarnos en este proceso. Y bueno, pues de antemano, pues esperemos que toda esta información les haya sido de utilidad. Les recuerdo mi nombre, es Itzia Ortega Belío, y pues de antemano quiero nuevamente agradecer al licenciado Ricardo Ruiz por la oportunidad de este espacio y sobre todo, pues esperando que esta información haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.